En medio del huerto del Edén, entre ríos de aguas cristalinas, árboles frutales de toda clase y un ambiente donde la muerte no existía, se alzaba un árbol distinto a todos los demás. No era el más grande ni el más colorido, pero su significado marcó el destino de toda la humanidad. La Biblia lo llama, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios puso ese árbol en un lugar perfecto? ¿Por qué dar una orden que podía ser desobedecida? Si Él es omnisciente y sabía lo que iba a ocurrir, ¿acaso no lo permitió a propósito? El relato de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este árbol no era un simple adorno, ni un peligro escondido. Representaba algo mucho más profundo: la libertad de elección y la confianza absoluta en Dios. Adán y Eva tenían todo lo que podían necesitar. Vivían en un paraíso sin dolor, sin miedo, sin necesidad. Caminaban con Dios y lo conocían cara a cara. El árbol estaba allí como una oportunidad para confirmar su amor y obediencia. El amor verdadero siempre deja espacio para elegir. La obediencia genuina nace de la confianza, no de la obligación. El nombre mismo del árbol plantea un misterio: conocimiento del bien y del mal. Esto no significa que antes de comer no supieran distinguir lo bueno de lo malo. Sabían que obedecer a Dios era bueno y que desobedecer era malo. El conocimiento al que se refiere es el de la experiencia directa. Comer del fruto significaba experimentar el mal de una forma que Dios nunca quiso para ellos. Era como abrir una puerta que no podía volver a cerrarse. Dios deseaba que su creación supiera del mal únicamente a través de su palabra, no viviéndolo en carne propia. Es como un padre que advierte a su hijo: no toques el fuego, te quemarás. El niño puede confiar y obedecer, o desobedecer y aprenderlo a través del dolor. Fue entonces cuando apareció la serpiente, y con ella la estrategia que todavía usa hoy: sembrar duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? No negó a Dios, sino que puso en tela de juicio su bondad. La tentación no fue solo probar un fruto prohibido, sino creer que Dios les estaba ocultando algo bueno, que podían alcanzar un conocimiento y una autonomía que los haría como Dios. Cuando Eva tomó el fruto y Adán lo comió, no rompieron solo una norma, rompieron la confianza. Eligieron decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo. Y desde ese momento, el corazón humano repite la misma historia una y otra vez. Este árbol representa el punto de decisión que todos enfrentamos: confiar en la palabra de Dios o seguir nuestro propio criterio. Vivir bajo su autoridad o convertirnos en nuestra propia autoridad. Pero igual que ocurrió en el Edén, cuando nos colocamos en ese trono terminamos en vergüenza, confusión y muerte espiritual. La independencia de Dios no es verdadera libertad, es una cadena invisible que nos arrastra a la ruina. Sin embargo, incluso en ese momento de fracaso, Dios no abandonó a la humanidad. Allí mismo, en medio del juicio, pronunció una promesa: la descendencia de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Era el anuncio de que un día habría un camino para restaurar lo que se perdió. Ese árbol, que fue el centro de la primera gran decisión, es también una sombra de otro árbol que cambiaría la historia para siempre. Después de la caída, la historia del árbol del conocimiento del bien y del mal no termina, sino que se profundiza y conecta con un árbol aún más significativo que aparecerá más adelante en la Biblia: el árbol de la vida. Mientras el primero simboliza la opción humana entre obedecer a Dios o elegir el propio camino, el segundo representa la promesa de vida eterna y comunión perpetua con Dios. Al ser expulsados del Edén, Adán y Eva perdieron el acceso al árbol de la vida, y con ello, la inmortalidad que habían disfrutado. La muerte entró en el mundo no solo como un castigo, sino como una consecuencia natural de haberse apartado de la fuente de vida. Este detalle nos muestra que la desobediencia no solo rompió la confianza, sino también el vínculo que mantenía al hombre vivo para siempre. Pero aunque el acceso al árbol de la vida fue bloqueado, la Biblia no abandona la esperanza ni el mensaje de redención. En el libro de Apocalipsis, al final de toda la historia humana, se menciona nuevamente este árbol, ahora en un contexto glorioso, en la Nueva Jerusalén, abierto para aquellos que han sido reconciliados con Dios. Allí, el árbol de la vida da frutos continuamente, y sus hojas son para la sanidad de las naciones.
Esto nos invita a entender que el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida están íntimamente conectados en el plan divino. Uno marca la caída y la separación, el otro la restauración y la reconciliación. Volviendo al momento de la caída, es importante destacar la profundidad de la pérdida que tuvo la humanidad. La libertad otorgada por Dios vino acompañada del riesgo, y ese riesgo se concretó en la elección de confiar o desconfiar. Al decidir comer del fruto prohibido, Adán y Eva eligieron un camino que parecía prometer autonomía y sabiduría, pero que en realidad los condujo a la esclavitud del pecado y la muerte. Esta historia es mucho más que un relato antiguo, es un espejo en el que cada persona puede verse reflejada. La lucha entre obedecer a Dios y seguir nuestra propia voluntad es constante. El árbol del conocimiento representa la tentación de ser, como Dios, de determinar por nosotros mismos lo que es bueno o malo, sin depender de su guía. Sin embargo, la buena noticia es que Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. Desde el primer momento después de la caída, Él comenzó a trazar un camino de salvación que culminaría en la persona de Jesucristo, quien en la Biblia es llamado el segundo Adán. Mientras el primer Adán trajo la desobediencia y la muerte, Cristo trae la obediencia y la vida eterna. Por eso, entender el árbol del conocimiento del bien y del mal no es solo comprender una historia del pasado, sino captar el mensaje central de la Biblia, la necesidad de una redención que restaure la relación rota con Dios y que nos libere de la esclavitud del pecado. Cada día enfrentamos la misma elección que Adán y Eva. Podemos confiar en la palabra y el plan de Dios, o podemos intentar vivir bajo nuestras propias reglas. Pero esta historia nos enseña que solo en la obediencia y la comunión con Dios encontraremos verdadera vida, paz y propósito. La historia del árbol del conocimiento del bien y del mal es mucho más que un simple relato antiguo, es una enseñanza profunda que atraviesa el tiempo y toca el corazón de cada persona que se enfrenta a las decisiones de la vida. A lo largo de nuestra existencia, nos encontramos ante muchas encrucijadas, donde debemos elegir entre confiar en algo superior, en un propósito mayor, o dejarnos llevar por nuestros propios deseos, ideas y opiniones. Adán y Eva fueron los primeros en enfrentarse a esta elección, y su decisión marcó la historia de toda la humanidad. Pero no están solos en esa experiencia. Cada día, todos nosotros vivimos esta batalla interna. La libertad que Dios nos dio no es una invitación a hacer lo que queramos sin consecuencias, sino la oportunidad de elegir el camino de la verdad, el amor y la obediencia, o el camino de la desconfianza, el egoísmo y la autodestrucción. Cuando decidieron comer del fruto prohibido, no solo desobedecieron un mandato, rompieron una relación perfecta, una comunión profunda con Dios que les había dado vida plena y eterna. La consecuencia no fue solo física, sino espiritual. El miedo, la vergüenza, la culpa y la separación. El pecado entró en el mundo, y con él la muerte, la oscuridad y el sufrimiento. Pero esta historia no termina en la tragedia ni en el fracaso. En medio de la caída, Dios mostró su gran amor y misericordia al prometer un camino de restauración. Desde ese primer momento, puso en marcha un plan para reconciliar a la humanidad consigo mismo, un plan que se cumplió en Jesucristo. Jesús, llamado el segundo Adán, vino a vivir una vida perfecta, obedeciendo a Dios en todo, y a ofrecerse como sacrificio para borrar el pecado y abrirnos nuevamente el acceso a la vida verdadera, eterna y en comunión con Dios. A través de él, la muerte pierde su poder, y la esperanza renace para todos los que deciden confiar en esta promesa. Esta es la verdadera libertad. No la independencia egoísta, sino la libertad que brota de vivir bajo la gracia, la verdad y el amor de Dios. La libertad que nos permite caminar en obediencia no por obligación, sino por amor y gratitud, sabiendo que ese camino es el que nos lleva a la plenitud. Hoy, en medio de un mundo lleno de opciones y caminos, la invitación sigue vigente. Frente a la multitud de voces que intentan dictarnos qué es el bien y qué es el mal, qué debemos hacer y qué debemos evitar, está la voz clara y firme de Dios que nos llama a volver a la fuente de vida. Cada vez que enfrentamos una decisión, por pequeña que sea, podemos recordar la historia del árbol del conocimiento. Podemos elegir confiar en la palabra de Dios, que nos guía con sabiduría y amor, o podemos caer en la trampa de la autosuficiencia que solo conduce a la pérdida y al vacío. No importa cuántas veces hayamos fallado, la historia de la redención no tiene un punto final, sino una esperanza constante. Dios está siempre dispuesto a perdonar, a restaurar y a renovar.
Nos ofrece una nueva oportunidad para elegir la vida, para caminar en su luz y experimentar la paz que solo Él puede dar. Así que, la próxima vez que te sientas tentado a decidir por ti mismo lo que es mejor, recuerda el árbol del conocimiento y su significado. Recuerda que la verdadera sabiduría está en reconocer nuestra necesidad de Dios y permitir que su voluntad sea la guía de nuestro camino. Porque sólo así encontraremos la verdadera vida, la verdadera libertad, y la verdadera felicidad. Gracias por acompañarme en esta profunda reflexión sobre el Génesis. Si este vídeo te ha inspirado y ayudado, no olvides suscribirte, compartir y dejar tus comentarios. Juntos podemos seguir explorando estas historias que cambian vidas y descubriendo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros.